Bueno, comienza un nuevo año y seguramente que muchas personas han intentado, una vez más, claro, entre otras de esas veces, ordenar un poco sus intenciones, sus deseos, ¿no? Con propósitos nuevos, otros que quizás no son tan nuevos. Eso sí, espero que todos sean buenos, aunque no sean todos nuevos. Y quizás alguno de vosotros también habéis pensado en ello, o os habéis propuesto algo que hasta ahora habíais sido incapaces o que lo habíais abandonado por el camino. Sea como sea, supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que lo más difícil no es pensar en propósitos, no es pensar en hacer cosas nuevas. Lo difícil es mantenerse en aquello que nos proponemos, ¿no? A medida que pasa el tiempo. La perseverancia, pues lo queramos o no lo queramos, es algo sumamente importante en cualquier área y en cualquier momento de la vida. Pensemos, por ejemplo, pues yo qué sé, en el matrimonio, en el trabajo, en las relaciones personales que tenemos con los demás, en todo ello. Si no perseveramos, tarde o temprano, cuando aparecen las dificultades, cuando aparecen los momentos más complicados, es más fácil abandonar, huir, salir corriendo, ¿verdad? En vez de seguir adelante, sabiendo que supone un reto, pero sigo adelante por la perseverancia. Pero perseverar es difícil, ¿por qué? Porque hay momentos que no son cómodos, hay momentos que son, desde luego, nada agradables, no son suaves. Y por eso es difícil perseverar, por eso es más fácil decir, bueno, yo me propuse esto, pero lo voy a dejar porque es demasiado complicado para mí. Pero hoy vamos a hablar precisamente de la perseverancia, no de abandonar, sino de continuar, de seguir. Es lo que vamos a estar tratando en el texto que vamos a leer, es un poco lo que nos está hablando también el apóstol aquí, entre otras cosas, y vamos a leer precisamente el texto para tenerlo ahí en mente y meditaremos en ello. Vamos a leer desde el versículo 11, del capítulo 11 hasta el final. Y dice así la palabra de Dios: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y aquí terminamos en este pequeño paréntesis, podemos decir,
que ha hecho Pablo en la carta a los romanos, en el que se ha centrado especialmente en todo el tema que tiene que ver con judíos y con los gentiles, y por qué los judíos no están creyendo, por qué los gentiles sí, y qué tiene que ver todo eso con la promesa de Dios, porque Dios había prometido a Israel y parece que ahora Israel está siendo desechado, ¿no? Completamente. Bueno, pero lo primero que me gustaría hablar en esta mañana es de algo que aquí ya empieza nuestro texto a tocar profundamente, ¿no? Y es acerca de, bueno, parece una contradicción, pero una fe arrogante, ¿no? Tú me podrías decir, bueno, eso es como una contradicción de términos, una fe arrogante. ¿De verdad puede existir una fe arrogante? Es que realmente puede coexistir ambas cosas siendo tan, parece, contradictorias. Bueno, como todo lo que es complejo de tratar en la vida, tengo que responder con que sí y no. Es decir, ¿puede haber una fe arrogante? Sí y no. La fe, en su sentido natural, se trata de confianza, ¿no? Es un tipo de seguridad que descansa sobre las promesas ciertas de alguien que no puede mentir, que es Dios mismo. Por tanto, la fe en ese sentido simplemente es confianza y ya está. Es una entrega totalmente humilde a alguien que te está prometiendo algo que evidentemente tú no puedes conseguir ni lograr, y que esa persona que te lo está diciendo no miente, lo va a hacer. Es Dios mismo, ¿no? En ese sentido, la fe es una confianza, vamos a decir, humilde. Pero claro, siendo humanos como somos, siendo débiles como somos, siendo pecadores como somos, nuestra carne nos empuja rápidamente a una especie de híbrido raro que tenemos que darle muerte lo antes posible, y es el de que existen creyentes, y todos de alguna manera somos este creyente, que somos genuinamente, sinceramente creyentes, pero a los que se les suben un poco las cosas a la cabeza y es necesario que le bajen los humos, que le apaguen los humos. Y todos, alguna vez, somos así. Todos alguna vez sufrimos de esta debilidad. Pablo en este momento le está escribiendo a los creyentes precisamente para bajarles los humos, para que las cosas que se les han subido a la cabeza vuelvan a la tierra, para que pongan los pies en la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando miramos las cosas en la superficie, no vemos la profundidad de las cosas que están ocurriendo de fondo, ¿no? Estos creyentes a los que el apóstol se dirige ahora mismo, que son gentiles, como cualquiera de nosotros, estaban viendo que los judíos habían tropezado. Es decir, no estaban creyendo en Jesús, mientras que ellos, que son gentiles, y el resto de los gentiles, sí están creyendo en Jesús, ¿no? Será por algo, ¿no? Podrían decir, será por algo. Es que no son cualquiera, acuérdate, son ese pueblo que Dios escogió desde el principio para mostrarles su verdad, para guiarlos en su camino, y resulta que ahora no creen. Pero nosotros sí creemos, así que mira, porque somos tan buenos y tan obedientes que ellos, teniéndolo todo, no creen. Pero nosotros, que somos un desastre, pero has visto, ahora sí, ahora creemos y somos mejores que ellos. Claro, esto es la superficie de lo que está sucediendo, es lo que se ve. Lo que hay de fondo, que no podemos ver y que Dios nos lo revela en su palabra, es otra cosa. En este caso, en el fondo, Dios tiene un plan, y este plan es: estoy permitiendo que los judíos se endurezcan, en parte, y que sean desobedientes a la fe en Cristo Jesús, para que los gentiles entren, y una vez que entren los gentiles, entonces ellos dejarán de ser endurecidos y también creerán. De tal manera que tengo a todos en desobediencia, pero voy a tener misericordia de todos. Ese es el plan que está de fondo de parte de Dios, ¿no? Algunas ramas originales, es decir, los que serían los judíos, aunque no todos, han sido quitadas y se han metido las ramas de un olivo silvestre, que serían los gentiles, ¿no? Básicamente eso es lo que él quiere lo que nos quiere decir con esta metáfora, ¿no? Y una vez que entre la totalidad de esas ramas silvestres, de esos gentiles, tú tranquilo que Dios se encargará de volver a introducir las ramas del olivo original, del olivo bueno. Esto es una advertencia para nosotros ya en primer lugar, porque esto es una cosa que nos pasa en cualquier ámbito de la vida, aunque en este caso en particular lo estamos tratando sobre la fe. No pensamos generalmente que el lugar en el que estamos quizás era de otro si las cosas hubieran sido de otra manera. Es decir, que no eres imprescindible, que no eres, como se suele decir a veces, la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Podría estar otro en tu lugar. Que tú estés, bueno, tranquilo, ahora veremos por qué, pero que otro podría estar en ese lugar en el que tú estás hoy. Y aquí no estoy entrando en temas más complejos que no vamos a tratar hoy, porque Pablo no los trata, sobre la elección de Dios, sobre si la salvación, si se pierde, si no se pierde. Eso no es lo que estoy tratando en este momento, ni tampoco Pablo. El énfasis de lo que Pablo está haciendo recaer aquí es que nuestra posición dentro del pueblo de Dios
nuestro lugar, especialmente en nuestra fe, no se debe a nada que haya en nosotros, sino solamente a que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Si yo estoy en el lugar en el que quizás estaba otro, tranquilo, frena. Estás ahí porque Dios ha tenido misericordia de ti. No eres mejor que el otro que no cree, no eres más inteligente que el otro que no cree, no eres más espiritual ni más sensible que eres capaz de ver las cosas de Dios y el otro no. Ojo, estás ahí por la misericordia de Dios, porque si no, estarías en el mismo lugar que el otro, igual de insensible, igual de terco, igual de torpe, y no creerías para nada en lo que Dios dice. Esto entonces no es un asunto de que, mira, ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Ellos son los desobedientes que no tienen ni idea y nosotros somos los obedientes que somos muy listos. No. Esto es arrogancia, y es en esto a lo que me refiero, que puede existir una fe arrogante. Pero si somos arrogantes en nuestra salvación es porque no hemos entendido dos cosas. La primera cosa que no entendemos es la gracia de Dios. ¿Cómo funciona? Porque la gracia de Dios supera con creces el entendimiento que nosotros tenemos de las cosas y rompe nuestros esquemas de mal igual a castigo, bien igual a recompensa. La gracia de Dios rompe con estas cosas, aunque evidentemente en su justicia también muchas veces castiga el mal y recompensa lo bueno, por supuesto que sí. Pero tampoco hemos entendido, si somos arrogantes a nuestra fe, la gravedad de nuestro propio pecado, la gravedad de nuestro propio mal. Porque el pecado es mucho más feo de lo que aparenta, es mucho más feo de lo que nosotros somos capaces de ver. Y sobre todo, no somos capaces de entender lo profundo que está dentro de nosotros y cómo florece de muchas maneras, de muchas formas, con muchas apariencias, y cómo el pecado se oculta o se disfraza en muchas de nuestras palabras, acciones, pensamientos, gestos. Y no parece que fueran pecado, pero lo son y están ahí. Por tanto, esto es en primer lugar lo que Pablo nos está hablando. No puedes tener una fe arrogante. Donde tú estás es por la misericordia de Dios. Tienes que comprender que tú estás ahí por su gracia, no porque seas mejor que este y que el otro. Estás ahí por su misericordia. Ahora bien, ¿por qué tenemos que tener tanto cuidado con esa arrogancia de la que estoy hablando y que parece prácticamente casi inevitable, ¿no?, en el corazón? Precisamente por causa de quién es Dios. Porque aunque a priori lo parezca, no es contradictorio el hecho de que Dios sea bondadoso y severo al mismo tiempo, ¿no? Con aquellos que hemos creído, Él ha sido bondadoso. Hemos experimentado su bondad. Pero con aquellos que no creen, lo que han experimentado es su severidad, porque lo que observan es que Dios se ha alejado de ellos, igual que ellos se han alejado de Él, ¿verdad? No obstante, nuestro texto nos está dando una advertencia y también un rayo de luz, ¿no?, un rayo de esperanza. La advertencia está para los que creen, es decir, para cualquiera de nosotros, hasta donde entiendo. ¿Y qué nos dice? Si no permaneces, si no perseveras en la fe, en la bondad de Dios, entonces tú ten en cuenta de que no estás dentro del pueblo de Dios, de que no tienes nada que ver con la salvación de Dios, no tienes nada que ver con el Hijo de Dios. Si no permaneces, si no te mantienes en esa fe. Es decir, de alguna manera Pablo nos está diciendo que la perseverancia en la fe es una señal visible de que verdaderamente estamos dentro de lo que es la fe verdadera en Cristo Jesús. Si no permanecemos en ella, ¿cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra confianza verdaderamente en Dios? Ahora, también hay un rayo de esperanza, hay un rayo de luz ¿para quién? Para los que no creen, es decir, para los que ahora son desobedientes. Porque dice, si ellos se alejan de su incredulidad y abrazan la fe, lo que van a encontrar es un Dios bondadoso que los va a acoger, que les va a dar su gracia, les va a dar su misericordia. No va a estar siempre enfadado con ellos si ellos abrazan la fe en Él. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que la historia todavía no se ha terminado, que todavía no hemos llegado al último capítulo, que todavía Dios no ha regresado en las nubes con gloria para juzgarnos, que todavía queda un tiempo, que no sabemos, por supuesto, pero todavía está ahí. Cuando miramos a nuestras familias, cuando miramos a nuestros amigos, cuando miramos a compañeros, cuando miramos a toda esa gente a la que de alguna manera pues amamos, queremos, le tenemos aprecio y no creen, son desobedientes, no tienen nada que ver con Dios, por más que les hemos hablado, les hemos explicado el Evangelio y que deseamos que escuchen y que por favor que crean, todavía para ellos hay esperanza. Todavía para ellos hay oportunidad de encontrarse con un Dios bondadoso y no severo, aunque ahora la severidad es lo que experimentan. Pero todavía se pueden encontrar con la bondad de Dios si de verdad acaban creyendo y albergan esa esperanza en su corazón. Por tanto, hay un camino abierto, hay todavía una puerta abierta para encontrar la misericordia. La pregunta que nos hace, bueno, no es una pregunta lo que hace Pablo, yo lo hago en formato de pregunta. ¿No fuimos nosotros en otro tiempo también desobedientes?
y hemos alcanzado ahora por la fe la misericordia de Dios en su bondad, pues muchos de los que ahora son desobedientes también llegarán a creer, también alcanzarán la misericordia de Dios. Y nosotros no lo sabemos, pero puede que en medio de todos esos desobedientes que van a llegar a la fe estén muchos de los que amamos, muchos de los que queremos, muchos por los que estamos orando. Aunque también dentro de esos desobedientes habrá muchas caras que no conocemos, muchos nombres que no tenemos ni idea. Tenemos que buscar la salvación de todos, no solo de los que me caen bien y amo, sino también de todos aquellos que no tenemos ni idea de quiénes son, pero son desobedientes y alcanzarán la misericordia de Dios si creen al Evangelio, ¿verdad? Por tanto, hay una esperanza para ellos, pero también para nosotros que ya somos creyentes y que a veces nos venimos abajo cuando les hemos explicado el Evangelio a tanta gente, a este, al otro, a este amigo, a este familiar, y parece que siguen igual, que no les importa, que son como una cosa que les entra por un oído y les sale por otro. Bueno, todavía hay un rayo de esperanza por aquí. También nosotros fuimos desobedientes y hemos alcanzado misericordia. ¿Por qué ellos no van a alcanzarla? Pero esto nos habla a nosotros también, porque los que ya somos creyentes, lo que el Evangelio nos está llamando a hacer es a poner nuestra fe en Jesús para salvación, en primer lugar, pero nos exige una cosa: perseverar en esa fe. De hecho, la vida cristiana realmente se puede resumir en eso. La vida cristiana es perseverar en la confianza que en un día pusimos en Cristo Jesús. Y esa confianza, esa perseverancia en la confianza es lo que va haciendo todo lo demás. Es lo que nos va llevando conforme a la voluntad de Dios, a buscar ser más santos, a ser más justos, a hacer su voluntad, a cumplir sus mandamientos, pero sin la perseverancia. Eso es una cosa imposible. Fijaos que esta perseverancia, dice Pablo, está fundamentada en algo que no es en nuestro esfuerzo, porque uno diría, en el resto de cosas en la vida diríamos, bueno, la perseverancia tiene que ver con cuánta disciplina yo me impongo, cuánto de esfuerzo pongo por hacer esto y lo otro. Y aunque claro que la fe tiene estas cosas, o sea, son herramientas, son instrumentos para perseverar, pero fijaos lo que dice Pablo: si perseveras, si permaneces en la bondad de Dios. Quiero decir que la perseverancia no tiene tanto que ver con cuántos planes de actuación yo hago en mi vida, aunque pueden ser herramientas e instrumentos que nos ayuden. La perseverancia depende de dónde está puesta mi fe. ¿Está puesta tu fe en la bondad de Dios o está puesta en cuánto eres capaz de perseverar? Porque es muy diferente. Ahora, lo que nos está diciendo Pablo aquí es: perseverar en la fe es permanecer en la confianza de la bondad de Dios. Cuando habla de la bondad de Dios, no solo se refiere a que tengamos fe que Dios es bueno, es que tengamos fe en que Dios es bueno por nosotros en Cristo, es decir, en su Evangelio. Es donde se nos ha mostrado bueno, es donde nos ha mostrado todo su amor. Vamos, de otra manera lo que está diciendo es: permanece en la fe en el Evangelio de Jesús, en que Él ha sido bueno contigo, que ha muerto por tus pecados, que te ha librado de la ira y de la condenación. En esa bondad es lo que tú tienes que permanecer. Ese es el centro de gravedad, su bondad, su Evangelio, lo que Él ha hecho por Cristo. Por tanto, Dios nos guarda, Dios nos preserva para que nosotros podamos perseverar, nos guarda en su bondad. Pero sea como sea, en nuestro texto nos termina apuntando a una dirección que para mí es la correcta. Mira, sean judíos o sean gentiles, sean unos o sean otros, todos hemos estado en desobediencia, pero la bondad de Dios se ha manifestado a todos para que, siendo todos desobedientes, siendo todos pecadores y malos, la gloria sea no la nuestra, sino la de aquel que ha tenido misericordia con nosotros. Y aquí es donde ya perdemos completamente el rastro de la profunda sabiduría de Dios, y es donde Pablo lo pierde. Porque dice: Dios ha sujetado a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y automáticamente tiene que saltar a decir: cuán grandes son los designios de Dios, qué inescrutables son sus caminos. ¿Quién le ha dado a entender al Señor lo que tenía que hacer? ¿Quién le ha dicho: haz de esta manera para que le sea recompensado? No, Él ha hecho de una manera completamente que no podíamos concebir, una manera que ni se nos habría ocurrido a nosotros, ¿no? Tú le diste a Él primero para que te recompensara. Tú le has dado a entender al Señor lo que tiene que hacer. Bueno, esa es la religión de los hombres. Yo le digo a Dios más o menos: mira esto, lo otro, con estas obras y tal, pero la verdadera religión no tiene nada que ver con eso. La verdadera religión tiene que ver con lo que Dios quiere hacer, con lo que Dios en su profunda sabiduría hace, y hace con nosotros. Todo proviene de Él. Todo es de Él, por Él y para Él, para que la gloria finalmente sea suya, para que cuando nos miremos a nosotros mismos y digamos: ¡wow!, no soy lo que yo era. No puedas mirarte a ti y decir: mira qué bueno soy, porque soy un vaso de barro. Pero dentro de mí hay una gloria que brilla completamente diferente. Y esa es la de Dios mismo en nosotros, por su Espíritu actuando.
La gloria al final es solamente suya. Pero ¿cuál es esa profunda sabiduría de Dios, ¿no? Esa que no podemos rastrear, esa que ya se nos pierde en el camino. Bueno, Pablo en su carta a los Corintios dice cuál es esta sabiduría. De hecho dice que es una sabiduría que nadie ha alcanzado, que no lo han alcanzado ni los príncipes de este mundo, ni nadie en este mundo ha podido llegar a esta sabiduría que Dios ha tenido. Y por supuesto esta sabiduría, queridos amigos y hermanos, seguramente que no os descubro nada nuevo, pero por eso está mejor todavía. Pablo dice que es Cristo mismo, nuestra sabiduría. Eso es lo que llega a decir él en el primer capítulo a la carta a los Corintios, por si lo queréis leer. Cristo Jesús es la sabiduría de Dios. Y os ruego que me permitáis terminar mi meditación en esta mañana, como no puede ser de otro modo, explorando esa riqueza de la profundidad de la sabiduría de Dios en Cristo Jesús, ¿no? En nuestro Salvador, en nuestro Señor. En primer lugar, cuando tratamos de estos temas, como los que Pablo ha tratado aquí, del tema de judíos y de gentiles y no sé qué, no debemos confundirnos como si esto se tratara de un discurso racial de Martin Luther King. No está hablando de eso. Cuando Pablo se refiere a judíos y gentiles es como si estuviera haciendo un resumen de toda la humanidad. Están los que conocieron a Dios desde el principio y están los que no tienen ni idea y han seguido sus propios caminos. Pero es toda la humanidad, ya sean los que conocieron la palabra como los que no la han conocido. Toda la humanidad entera, judíos y gentiles, ¿no? La totalidad del género humano, digamos. Pero Jesús es el pastor de un solo rebaño. Él no es el pastor de los judíos por un lado y él es el pastor de los gentiles por otro. Él dice que es el pastor y que tiene muchas ovejas y muchos rediles, pero que finalmente todas se van a unir en un solo rebaño y él será el pastor. Y solo habrá un rebaño y él estará cuidando de todas ellas. ¿Esto qué quiere decir? En primer lugar, que el pueblo de Dios es muy diverso. Sus ovejas son muy distintas. Cada uno de nosotros somos muy diferentes. Solo hace falta mirarnos a la cara o hablar un rato y nos vamos a dar cuenta de qué diferentes somos. De tipos muy distintos, de contextos muy diferentes, de iglesias incluso muy diferentes que hemos podido venir, de enseñanzas distintas, pero todos, por la fe en Cristo Jesús, somos ovejas de este pastor y Él nos tiene en el mismo rebaño. Inevitablemente, aunque seamos lo que seamos, de la raza y del sexo que seamos, ¿verdad? Somos sus ovejas y Él es nuestro pastor. Él no pretende eliminar las diferencias de nuestra personalidad, Él no pretende eliminar lo que nosotros somos como personas. Lo que Él quiere eliminar es el pecado, pero no quiere eliminar quiénes somos nosotros que Él ha hecho de bueno para nosotros. Y si se nos ha hablado en esta porción que hemos leído hoy, de que el pueblo de Dios es como un olivo, como un árbol donde vemos que hay distintos tipos de rama, no olvidemos lo que nos dice el apóstol. No eres tú el que sustenta la raíz. O sea, no es la rama la que sustenta la raíz. La raíz es la que sustenta la rama, evidentemente. Y tenemos que tener en consideración que solo Jesús es esa raíz. Es de Él, de quien vivimos. O sea, Él nos da su vida. Nosotros vivimos porque Él está vivo. Nosotros podemos dar frutos para Él porque Él es la raíz que nos está alimentando continuamente. También hay una gran parábola en el Evangelio de Juan de la que Él habla de esto, aunque con otra metáfora, como una vid. Pero en definitiva dice eso. Oye, yo soy la vid y vosotros las ramas. Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo. Él es la raíz, Él es el olivo realmente. En Él está el pueblo de Dios y en Él subsistimos. El hecho de que nosotros hoy estemos vivos física y espiritualmente se lo debemos a que Él es la raíz que nos aporta esa vida. Y en nuestro texto encontramos también una mezcla de dos profecías que hace Pablo, pero que las junta en una. Esta que habla sobre el libertador, que quitará de Israel sus pecados y que hará un pacto con ellos, pero en definitiva, aunque son dos profecías diferentes, viene a hablar de lo mismo. Pablo lo que nos quiere decir es qué es lo que Dios nos ha prometido y que ha cumplido. Dice, Él va a traer un libertador que va a apartar el pecado de su pueblo y por otro lado va a hacer un pacto con ellos, es decir, va a hacer una alianza con su propio pueblo. Y estas dos cosas, bien lo sabemos, se han cumplido ya. Dios las ha cumplido a través de Cristo Jesús y de esa obra que Él llevó a cabo. ¿Y dónde llevó a cabo esa obra? Evidentemente que en la cruz. En la cruz precisamente es donde Jesús ha apartado los pecados de su pueblo. No hay otro lugar, no hay otra manera ni hay otra forma. Solamente en la cruz es donde Cristo Jesús ha apartado los pecados de su pueblo y ha cumplido esta promesa. Precisamente esta es la sabiduría de Dios, lo que nadie se esperaba. ¿Cómo quitaría el Mesías los pecados del pueblo? Bueno, pues no sabemos muy bien, pero quizás vendría victoriosamente y arrancaría de raíz a todos los malvados y perversos que estaban contra el pueblo de Israel y entonces los llevaría en sus
sus leyes, en sus reglas, en sus normas, y ya verás como todo sería como no ha sido jamás. Sin embargo, no es así como Jesús lo hizo. Jesús sabe que el pecado está más profundo que simplemente pues cambiar de normas o cambiar de reglas o cambiar de conducta exteriormente. Jesús sabe que nuestro pecado está aquí dentro, en lo profundo del corazón, y que es de ahí de donde sale lo malo. Para poder cambiarnos, Él tenía que quitar el pecado desde la raíz misma. Por tanto, lo que Él ha hecho precisamente en la cruz es cargar sobre sí mismo nuestro pecado, llevar nuestro pecado, tomarlo como si fuera suyo y pagar nuestra deuda en esa cruz, llevar sobre sí mismo el castigo y la ira que merecían nuestros pecados, lo que nosotros nos merecíamos, esa condenación, sufrirla Él en la cruz, de tal manera que al morir, en su propia muerte, lo que Él está padeciendo es lo que nosotros deberíamos padecer. Es precisamente las propias consecuencias de nuestro pecado y nuestro mal lo que Él está sufriendo. De esa manera es como lo aparta, quitando lo que nosotros nos merecemos, para que nosotros recibamos absolutamente una cosa diferente, es decir, toda su justicia, toda su bondad, todo su bien que Él nos ha dado y que durante toda su vida cumplió con toda justicia. Ahora bien, no solo ha sufrido en nuestro lugar esa condenación, esa ira, ese castigo para quitar nuestro pecado. Él también ha hecho un pacto con nosotros. Es decir, no simplemente ha muerto por nosotros y ahora, a partir de ahí, buscárosla a vosotros que yo ya he hecho bastante. No, sino que Él hace un pacto con nosotros. Él se compromete con nosotros. Y lo hace de tal manera que nos dice que su propio cuerpo va a ser entregado por nosotros, que su propia sangre va a ser derramada por nosotros. Una alianza, además, que lo que nos promete son el perdón de los pecados y la vida eterna. Porque si recordáis, allí en la institución de la Cena del Señor, en esa noche en la que estaban celebrándola, Él en un momento dado dice, cuando ya beben la copa, dice, yo no volveré a beber más del fruto de la vid hasta que lo beba con vosotros nuevo en el reino de Dios. Es decir, que esa fue la última vez que Él tomó la copa, que simbolizaba su propia muerte y su sangre, pero estaba dándonos una promesa que va más allá en el futuro y nos está diciendo, volveré a vosotros, vendré a vosotros, os traeré conmigo, os llevaré al reino de mi Padre y allí volveremos a estar juntos y viviremos juntos y estaremos juntos para siempre. Ese es el pacto que Jesús ha hecho con nosotros, quitar nuestros pecados y por otro lado también darnos la vida juntamente con Él. Eso es lo que estamos esperando. Y esta fe es en la que debemos permanecer, porque queda algo por cumplirse de la promesa de Jesús. Queda que Él regrese, queda que Él vuelva por nosotros, que nos lleve con Él y que juzgue a este mundo, también a nosotros, pero sabemos que tenemos un abogado que nos defenderá. Mientras tanto debemos perseverar en esa fe y debemos perseverar humildemente, porque no podemos ser arrogantes, porque no podemos ser soberbios ante esta realidad. Él lo ha hecho todo, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué hemos dado nosotros a Dios para que nos recompense? ¿Nosotros le hemos dicho cómo tenía que proceder? ¿Le dijimos a Él, mira, estos son los pasos que tienes que dar? No, esto lo ha hecho Él por pura gracia, por pura misericordia para nosotros. Pues quiero que esta sea nuestra meditación y nuestra reflexión. Saber que nuestra confianza en Jesús, nuestra fe en Él, se debe a lo que Él ha hecho por nosotros, lo que ha padecido y sufrido por nosotros, de tal manera que lo hizo por puro amor y de pura voluntad. Nadie le obligó, lo hizo porque quiso y menos mal que lo hizo, porque si no ahora mismo nosotros sí que estaríamos perdidos y seríamos orgullosos y soberbios, pero para nuestra propia condenación y juicio. Así